Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Es para nosotros un enorme gusto contar con su presencia el día de hoy en esta sesión en línea a cargo del doctor Alfredo Marcos de la Universidad de Valladolid, a quien le agradecemos enormemente su presencia. Y el día de hoy impartirá la conferencia magistral ¿Tienen igual dignidad todos los seres humanos? Tendremos sesión a cargo del doctor, 45 minutos más o menos. Después tendremos 15 minutos de preguntas. Les pedimos que por favor reserven todas sus dudas hasta el final. La pueden escribir en el chat también y puedo apoyarles a hacerle llegar las preguntas al doctor Marcos. Y bueno, para comenzar, por supuesto, darle la palabra al doctor Agazzi, quien es director del Centro Interdisciplinario de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Si puede ayudarnos, por favor, a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, al doctor Alfredo Marcos. Mucho gusto, lo presento. No voy a decir cosas particulares, sino simplemente acordar que se trata de una personalidad muy importante en la filosofía de la ciencia y que ha dilatado sus intereses también en muchísimos otros campos, incluyendo también la bioética. Porque el doctor Marcos hizo sus estudios iniciales en la Universidad de Barcelona. Casi inmediatamente pasó a la Universidad de Valladolid, en donde se ha quedado durante muchísimo tiempo. En realidad, yo lo conocí en el año 2002 en Valladolid, en la ocasión de una reunión internacional en la cual la Sociedad Española de Lógica y Filosofía de la Ciencia había invitado ciertos especialistas extranjeros, entre los cuales me encontraba yo. Inició con Alfredo una verdadera amistad. Es decir, que otras veces yo fui invitado a Valladolid, sobre todo como filósofo de la ciencia. Y en particular, hubo una ocasión que determinó un enlace hasta más profundo con Alfredo Marcos. Se trata del hecho que no es sin importancia, que Alfredo Marcos fue, para así decirlo, mi padrino. ¿Cómo tu padrino? Sí, mi padrino en el momento en el cual la Universidad de Valladolid decidió de otorgarme el doctorado honoris causa. Ahora, el doctorado honoris causa no es algo que cae del cielo, no, es necesario que haya alguien que introduce toda una serie de requisitos que justifiquen que a una determinada persona se atribuye el doctorado honoris causa. Esta persona fue Alfredo Marcos, el cual en el día en el que me confirieron el doctorado honoris causa, me presentó, participó a todos los ritos académicos y también pronunció un discurso que se llama la laudatio. Entonces es claro que después de todos estos antecedentes, yo, más que tener el grandísimo gusto de decirle bienvenido, Alfredo, no puedo decir por qué. Dentro de un momento ustedes van a escucharlo, porque es claro, es trabajo sobre todo en el campo de la filosofía de la ciencia, pero primero en un sentido general, luego también con perspectivas históricas, luego con ciertas especializaciones, sobre todo en el campo de la biología, por ejemplo, y participando también en cosas que concernían a la ética. ¿Y a la ética de qué? A la bioética. ¿Por qué? Porque fue miembro de varios comités hospitalarios. Es decir, él conoce de cerca los problemas éticos que se plantean dentro de la práctica hospitalaria. Y esto es parte integrante de la bioética. Por esta razón, la cátedra prima de hoy se llama cátedra prima porque es algo de inaugural. No es una pura casualidad
que Alfredo haya dado un título que es una interrogante. Él se pregunta si hay una especie de universalidad de la dignidad humana. Vamos a ver cuáles son los argumentos que él va a presentar y que sin ninguna duda van a determinar el gran interés de esta ponencia y también de esta reunión. Entonces, bienvenido Alfredo y bienvenidos a todos que están participando en este gran evento. Bueno, muchísimas gracias. Para mí la verdad es que es una alegría enorme y un honor el poder dirigirme a ustedes en esta lección inaugural de un máster en bioética, máster y doctorado, y además de la Universidad Panamericana, que es una universidad que conozco desde hace tiempo, conozco el trabajo tan serio que se está haciendo allí en bioética, en el Instituto de Bioética, y las publicaciones conexas con este instituto, como por ejemplo Bioethics Update, y además el honor es mayor todavía por haber sido presentado por el profesor Evandro Agazzi, que es sin duda uno de los más importantes filósofos actuales. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a los directores, organizadores, a Fernanda, a Stephanie, a Guillermo, a Evandro, por permitirme dirigirme a ustedes en esta principio de tarde en la Ciudad de México, final de la tarde, casi noche, aquí en España, donde estamos, por cierto, a 27 grados en el interior, es decir, en pleno verano. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Confío en que se empiece a ver la presentación. Si me lo puede confirmar, perfecto. El título de la conferencia se puede formular en manera interrogativa, como ha mencionado el profesor Agassi, es decir, podemos preguntarnos si tienen la misma dignidad todos los seres humanos, o de forma reflexiva, vamos a pensar un poco sobre la dignidad de la persona humana. En el fondo, querría plantear dos cuestiones. Una, ¿qué es la dignidad humana? Y dos, si todos los seres humanos tienen la misma dignidad. Pero antes de entrar en las cuestiones directamente, voy a tratar de rodearlas o de hacer unas aclaraciones previas para que se pueda ponderar la importancia de este tema. La importancia que tiene para la vida humana en general, pero especialmente para la bioética. El dirimir desde el punto de vista filosófico qué es la dignidad humana y si todos los seres humanos tienen la misma dignidad es crucial a mi modo de ver para la bioética contemporánea. Bien, aparece el concepto de dignidad ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. En el preámbulo, nada más abrir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos encontramos con esta afirmación. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, es decir, de la dignidad, del reconocimiento de la dignidad depende nada menos que la libertad, la justicia y la paz en el mundo, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Se está afirmando que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, desde el comienzo de la vida hasta el final de la misma. En el preámbulo se aclara que esta dignidad y derechos iguales e inalienables pertenecen a todos los miembros de la familia humana. Y aquí, para mí, es importantísimo el concepto de familia humana. Es decir, no tenemos dignidad o derechos humanos por pertenecer a la especie Homo sapiens, es decir, no es una cuestión biológica, sino por pertenecer a la familia humana. Este es el concepto que utiliza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después este concepto ha ido apareciendo en casi todas las constituciones y textos legales importantes a lo largo del mundo. Cito la Constitución alemana por motivos obvios. En 1949, la actual Constitución alemana formula así el texto: la dignidad de los seres humanos es inviolable. Recuérdese de la situación de la cual salía Alemania en esta época.
y la importancia de que ya en el artículo 1 de su Constitución se haga apelación al concepto de dignidad, cuando se había hablado en la década anterior de las vidas indignas de ser vividas. Es decir, en Alemania durante un tiempo se pensó que ciertas vidas humanas eran indignas de ser vividas. Es muy importante que la Constitución de la posguerra mencione ya en el artículo 1 la dignidad de todos los seres humanos y la inviolabilidad de la misma. He buscado y curioseado también en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y aquí también aparece la noción de dignidad. En el artículo 2 se habla de la dignidad e integridad de las mujeres. En el prefacio, en el artículo 1, perdón, se dice: queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana. Más adelante se habla de la dignidad de las personas. Podríamos entender que esa dignidad es del conjunto de las personas, pero unas líneas más adelante aclara que es la dignidad de la persona, es decir, de cada persona. La dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, esto aparece ya en el artículo 25 y no voy a entrar a comentarlo, pero tengo serias dudas de que se pueda aplicar el mismo concepto de dignidad a los individuos, por un lado, y a los grupos y clases sociales, por otro. Me parece que merecerían dos conceptos distintos, dos conceptos valorativos distintos. En la Constitución Española de 1978 se habla de la dignidad de la persona, los derechos inviolables que son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad son fundamento del orden político y de la paz, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, la Constitución Española ancla el respeto a la dignidad de la persona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, alguien podría pensar que tenemos dignidad porque hay una serie de cuerpos jurídicos que nos otorgan tal dignidad, cuando lo cierto es que lo que hacen estos cuerpos jurídicos es reconocer la dignidad que nosotros tenemos, no porque nos la otorgue la Declaración de los Derechos Humanos o la Constitución mexicana, española o alemana, sino que esas constituciones lo que hacen es reconocer un hecho previo. El hecho previo es que los seres humanos, todos, cada uno de nosotros, tenemos dignidad. Esta aclaración, a mi modo de ver, está muy bien expuesta en un libro reciente del profesor Evandro Agazzi. Supongo que es su último libro, pero quizás sea el penúltimo por el ritmo de escritura y de publicación que lleva. No sé, profesor Agazzi, si este es su último libro. Dimostrare la existencia del uomo. Demostrar la existencia del hombre. Parece que haría falta demostrar la existencia de Dios. También hace falta en nuestros días demostrar la existencia del hombre. Y en la presentación de este libro se dice que su contenido analiza el camino duro, fatigoso, largo, que nos ha llevado a reconocer la igual dignidad humana en tantas categorías de seres humanos de nuestra especie, en tantas categorías que habían sido excluidas. Bien, yo en una interpretación, si se me permite, libre del texto del profesor Agassi, quisiera destacar estos aspectos. Primero, que toda persona, este libro es en realidad un tratado de antropología filosófica y en él se rescata la idea de que toda persona merece respeto no porque se haya pactado en un contrato o en una ley de un Estado. De ser así, estos derechos serían contingentes, podrían ser abolidos, podrían ser retirados si las leyes cambiasen, sino que es debido a la dignidad inherente. Por lo tanto, nuestros derechos dependen de nuestra dignidad y a su vez nuestra dignidad depende de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana que compartimos todos los seres humanos que somos titulares de derechos. Bien, lo cierto es que el concepto de dignidad actualmente está siendo puesto en cuestión. Si no,
bueno, quizá no merecería la pena hablar de él. Parece tan obvio que los seres humanos tenemos dignidad y que en ello se apoyan nuestros derechos, que quizá no merecería la pena detenerse mucho en ello. Pero lo cierto es que en el ámbito filosófico este concepto de dignidad está siendo puesto en cuestión. Y por eso me parece importante recalcarlo, hablar de ello, argumentar sobre el mismo. Cito unos pocos textos en los cuales se puede ver esta tendencia de la filosofía actual a poner en cuestión el concepto de dignidad. Hay un artículo de 2003 de Ruth Macklin, cuyo título es muy revelador. Dice que la dignidad es un concepto inútil, que significa simplemente autonomía. Es decir, aquí hay una tendencia a igualar la dignidad humana con la autonomía humana. Pero esto entraña un cierto peligro porque no todos los seres humanos somos igualmente autónomos. De manera que tenderíamos a decir que aquellos que son menos autónomos son por ello mismo menos dignos. De manera que creo que habría que bloquear o habría que argumentar en contra de esta simple equiparación entre dignidad y autonomía, con la deriva además hacia la eliminación del concepto de dignidad en favor del de autonomía. En Martha Nussbaum, en el artículo de Martha Nussbaum, perdón, en el libro de Martha Nussbaum titulado Fronteras de la Justicia, se hace una interpretación, no es que se pida la retirada del concepto de dignidad, sino que se hace una interpretación gradualista de este concepto. Se dice que, así como los seres humanos tienen un cierto grado de dignidad que podemos considerar máximo, el resto de los seres vivos, empezando por los animales, también tendrían un cierto grado de dignidad. Pero en la medida en que el concepto de dignidad se convierte en gradual, pierde esa capacidad que tiene para fundamentar los derechos humanos. Por lo tanto, también me parece una deficiente lectura del concepto de dignidad. Antonio Dieguez, quien ha escrito recientemente, un filósofo español que ha escrito recientemente sobre transhumanismo, pretende hacer una crítica al transhumanismo y de hecho hace una crítica muy consistente al transhumanismo, pero él considera que esa crítica al transhumanismo no se puede fundar en el concepto de dignidad humana ni en el concepto de naturaleza humana, que habría que buscar otras apoyaturas para hacer una crítica a la filosofía transhumanista. Bien, en líneas generales tenemos un cuestionamiento filosófico, teórico, de la noción de dignidad humana. Y también un cuestionamiento práctico, es decir, el concepto de dignidad está en riesgo por las tendencias filosóficas contemporáneas, por algunas formas de entender la filosofía actualmente, pero también corre riesgos en la práctica. Es decir, se cuestiona la dignidad humana por el incumplimiento de los derechos humanos básicos, cosa que se produce en muchos lugares, lugares en los cuales hay regímenes tiránicos o pobreza extrema o extrema violencia. Me consta que estos días México se ha visto sacudido por el impacto de formas extremadamente, iba a decir, inhumanas de violencia, pero realmente perpetradas por seres humanos. La trata de personas, la eugenesia, la actitud social, digamos, de aceptación, y no solo aceptación, sino casi reconocimiento como un derecho del aborto o de la eutanasia. A mí me parece que estos son formas de poner en cuestión la dignidad humana por la vía de la práctica. Así como antes hablábamos de los riesgos teóricos para el concepto de dignidad, aquí hablaríamos de los riesgos prácticos. A cambio de ello, sí que me gustaría citar algunos libros que tratan la cuestión de la dignidad humana de un modo, yo diría que muy sensato, muy claro y filosóficamente muy lúcido. Por ejemplo, el libro de Adela Cortina de 2009 titulado Las fronteras de la persona. Aquí lo que es significativo es el subtítulo. Bueno, el título ya lo es porque introduce el concepto de persona. ¿Quiénes son personas? Todos los seres humanos y solo los seres humanos
somos personas. Bien, entonces introduce el concepto de persona ya en el título. Y el subtítulo dice así: el valor de los animales y la dignidad de los humanos. Es decir, los animales tienen valor y ese valor puede ser gradual. Los seres humanos tienen un tipo especial de valor absoluto, no comparable, no negociable, al cual llamamos dignidad. Es decir, los seres humanos son personas y las personas tienen dignidad. El resto de los seres no es que carezcan de valor, al revés, lo tienen mucho valor, pero no tienen dignidad, tienen valor y ese valor se puede graduar. Bien, por eso el concepto de dignidad que utiliza Martha Nussbaum a mí me parece particularmente desacertado. Yo creo que no hay que introducir gradualidad en el concepto de dignidad, sino distinguirlo del de valor. Y ese concepto, el de valor, sí que es gradual, sí que puede ser gradual. Pero el de dignidad no. La gracia que tiene el concepto de dignidad es que apela a un tipo de valor absoluto, no graduable, no comparable, no medible. Me refiero también al libro de Francesc Torralba, titulado ¿Qué es la dignidad humana?, donde aclara, a mi modo de ver, de manera acertada, el concepto de dignidad. Y también es interesante el subtítulo. Dice, es un ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristan Engelhardt y John Harris. Porque estos pensadores tratan de degradar, de evaluar el concepto de dignidad humana. De manera que el libro de Francesc Torralba es un libro polémico, que entra en polémica con los planteamientos de estos pensadores. Bien, de manera que tendríamos, si aceptamos la perspectiva, por ejemplo, de Adela Cortina, al menos dos juegos de términos, dos juegos de palabras. Uno aplicable a los seres humanos y el otro aplicable al resto de los seres. En el caso de los seres humanos hablaríamos de dignidad, de persona, de familia humana, es decir, de dignidad más que de valor, de persona más que de individuo, de familia humana más que de especie, de deberes, cosa que no se puede atribuir ningún otro ser, y de derechos que están apoyados en esos deberes. Después trataré de aclarar un poco más esta idea. Mientras que cuando nos referimos a otro tipo de seres, ya sean seres vivos, animales, actualmente está muy en boga la polémica sobre la inteligencia artificial, bueno, pues incluyamos también los artefactos, podemos hablar de valor. Ese valor puede ser instrumental en relación a nosotros, pero también puede ser inherente, propio, intrínseco. Hablamos en este caso de vivientes, de poblaciones, y cada viviente individualmente tiene un valor, las poblaciones también lo tienen, etc. Bien. Una vez que he ido desbrozando el terreno y planteando la cuestión, voy a encaminarme ya directamente a la misma. Podemos preguntarnos, ¿y qué es la dignidad? Bueno, dignidad es un término que procede, dignidad en español, procede del latín dignitas y contiene una raíz indoeuropea, dec, que está también en palabras como to take en inglés y que alude a una carga, a algo que hay que transportar, que hay que llevar, que hay que cargar sobre las espaldas. De manera que la dignidad, en principio, el término dignidad, no está directamente relacionado con los derechos. Hemos visto que aparece en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero el término dignidad semánticamente está conectado de modo más directo con los deberes que con los derechos, más con las cargas que con los derechos. Es así desde el punto de vista etimológico y es así también en cuanto a la iconografía de la dignidad. Yo estoy utilizando en esta presentación la llamada Alegoría de la Dignità de Cesare Ripa de 1603, en la cual representa la dignidad con la figura de
una figura femenina que carga sobre sí un pesado bulto. De manera que lo característico de la dignidad es la carga que pone sobre nosotros. El tener una determinada dignidad significa tener unos ciertos deberes, en primer lugar. Después, a partir de ahí, se puede establecer que uno tiene los derechos suficientes como para poder cumplir con esos deberes. Es decir, no hay mejor fundamentación para la reclamación de derechos que la alegación de deberes. Dado que tengo el deber de mantenerme vivo, tengo derecho a la vida, dado que tengo el deber de alimentar a mi familia, tengo derecho al trabajo, etc. Es decir, cierta dignidad implica ciertos deberes y en la medida en que uno tiene deberes, se hace acreedor a derechos que permiten dar cumplimiento a esos deberes. Las cosas en general tienen precio, dice Kant, las personas tienen dignidad. Voy a poner un ejemplo que en el ámbito médico se entiende perfectamente. Es decir, ¿quién tiene el deber de sanar, de tratar, de paliar las enfermedades de los enfermos, de los pacientes? Pues personal sanitario, los médicos, las médicas. Y es ese deber el que les confiere, el que sirve de base para la obtención de ciertos derechos. Por ejemplo, ¿quién tiene derecho a acceder a la historia clínica de un paciente? Bueno, su médico tiene derecho a acceder a la historia clínica de un paciente, pero tiene ese derecho porque previamente tiene un deber, que es el deber de tratar al paciente. Y es ese deber el que le confiere ese derecho. Bien, en la misma línea, la palabra que utiliza la Constitución alemana para dignidad está claramente relacionada con la raíz, con un término anglosajón que se utiliza para carga, Bürde, en inglés burden, claramente, y quizá en español esté relacionado con el término fardo, lo que se carga. He tratado de investigar un poco la etimología de este término en español de fardo y la verdad es que las etimologías tienden a ser muy creativas y no siempre fiables, pero en todo caso, si non è vero e ben trovato, supongamos que hay una conexión etimológica entre estos términos. El término que se utiliza en alemán para dignidad y los términos que se utilizan en inglés, en español, para algo que se carga, para algo que carga sobre nosotros, para un deber. Desde el punto de vista, ya saliendo del terreno, digámoslo así, etimológico, desde el punto de vista filosófico, dos autores de tantísima importancia, quizá los dos filósofos más importantes en la historia de la filosofía, como son Aristóteles y Kant, han asimilado también la dignidad a una carga, más bien. Por ejemplo, en la obra de Aristóteles se habla de la persona magnánima. La persona magnánima sería la máximamente digna, digamos, el ideal moral en Aristóteles. Y dice de la persona magnánima, en Ética Nicómaco, dice, es de tal índole que hace beneficios, pero se avergüenza de recibirlos. Es decir, alguien es caracterizado como magnánimo en la medida en que es capaz de asumir sus cargas, sus deberes, beneficiar a los demás, tratar de ayudar, etc. E incluso se avergüenza de recibir beneficios. Y en Kant, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, tenemos la siguiente afirmación. La moralidad y la humanidad, en cuanto que ésta es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad. Es decir, la humanidad, en tanto que es capaz de moralidad, es decir, en tanto que es capaz de atribuirse deberes, en esa medida posee dignidad. De nuevo, una y otra vez vemos cómo la noción de dignidad está, en primer lugar, conectada con la noción de deber, de carga, etc. Vuelvo al texto de Kant, en Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, porque me parece que es un texto crucial para la cuestión de la dignidad. Es decir, voy a hacer entre paréntesis una pequeña aclaración filosófica. Yo voy a tratar la cuestión de la dignidad, la estoy tratando desde una doble perspectiva filosófica, aristotélica y kantiana. Creo que no es suficiente actualmente para caracterizar la dignidad humana la perspectiva aristotélica y tampoco la kantiana.
Sin embargo, ambas se complementan bastante bien. Entonces, voy a citar en primer lugar este texto de Kant, que es el texto canónico, digamos, siempre que alguien habla de dignidad, acaba cayendo sobre este texto, en el cual dice: los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, tienen, empero, si son seres irracionales, un valor meramente relativo. Es decir, hay un tipo de seres, las personas, que tienen un valor absoluto, que se llama dignidad. Y el resto de los seres tienen un valor relativo, un valor medible, un valor gradual. Aquí Kant está distinguiendo entre cosas por un lado y personas por el otro. Le atribuye valor a las cosas, valor gradual a las cosas, y le atribuye dignidad a las personas. Dice: los seres racionales llámanse personas por su naturaleza, y que los distingue ya como fines en sí mismos. Es decir, así como el resto de las cosas pueden ser tratadas instrumentalmente y solo instrumentalmente, las personas no pueden ser tratadas solo instrumentalmente, sino que deben ser tratadas también siempre como fines, porque una persona es un fin en sí mismo. Y no solo para nosotros, dice, sino que son fines objetivos. No sé si se aprecia el movimiento del cursor sobre la pantalla. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, se trata de que no son fines en sí mismos solo subjetivamente, solo para nosotros, sino que son fines objetivos, fines en sí mismos objetivamente. Y por lo tanto tienen un valor absoluto. Este valor absoluto es al que Kant llama dignidad. Y concluye el párrafo del siguiente modo: si todo valor fuera condicionado y por tanto contingente, no podría encontrarse para la razón ningún principio supremo. Es decir, es importantísimo que haya un valor, al menos un valor absoluto, que es la dignidad de cada persona. Porque si todo valor fuese medible, relativo, entonces no podría encontrar la razón ningún principio práctico supremo. No tendríamos dónde apoyar la ley moral, ni el ordenamiento político. Simplemente necesitamos, por así decirlo, un punto de apoyo, un tipo de valor que consideremos absoluto y en función del cual podamos ordenar lo demás. Es decir, si prescindimos de la dignidad de las personas como valor absoluto, no solo es que pongamos en riesgo los derechos humanos, la moralidad humana, etcétera, sino que ponemos en riesgo el valor de todo lo demás. Es decir, nos encontramos sin un criterio en el cual apoyar el resto de los valores. Hasta tal punto es importante en Kant esta noción de dignidad. Sin embargo, la noción kantiana de dignidad implica un cierto riesgo. Implica el riesgo de la deriva a la que antes me refería. Es decir, la dignidad humana en Kant deriva de la autonomía, de que cada uno puede darse a sí mismo la norma, la moral, bajo la cual queda obligado una vez que se la ha dado a sí mismo. Entonces, el concepto kantiano de dignidad es fácilmente desarrollable, digamos, hacia esa equiparación entre dignidad y autonomía. Es decir, se puede reinterpretar el concepto kantiano, que a mí me parece muy claro y que está expuesto de manera valiosísima en los textos del propio Kant. Sin embargo, es interpretable en la dirección que antes señalaba. En la dirección según la cual la dignidad depende de la autonomía. Y si hacemos dignidad igual a autonomía, entonces nos encontramos con que ciertos seres humanos que son menos autónomos, que son más dependientes, que son más vulnerables, serían menos dignos. Y este es un resultado que no queremos.
yo creo que es un resultado que el propio Kant rechazaría. Dice, la dignidad humana, afirma Kant, consiste precisamente en esa capacidad de ser legislador universal, de darse uno a sí mismo la ley, aun cuando con la condición de estar al mismo tiempo sometido justamente a esa legislación. Es decir, nos damos la ley gracias a la razón y quedamos sometidos a esa legalidad que nosotros mismos nos hemos dado. Bien, en este punto es en el que creo que la tradición aristotélica puede venir en nuestra ayuda y puede complementar las afirmaciones kantianas sobre la dignidad. ¿Por qué? Porque la antropología aristotélica, la ontología aristotélica es mucho más rica, más plural, más próxima a la realidad de las cosas que la ontología y la antropología kantianas. Es decir, Kant estaba distinguiendo en el párrafo que antes cité entre cosas y personas. Bien, en este contexto es aceptable, pero lo cierto es que es una ontología muy pobre. Es decir, hay entidades que no son cosas y tampoco son personas, y a las cuales se les ha de reconocer un cierto valor gradualmente muy elevado. Por ejemplo, los seres vivos. Los seres vivos no son cosas, pero tampoco son personas. Cuando se trata la cuestión animalista, por ejemplo, en nuestros días, se tiende o bien en la línea mecanicista similar a los animales con las cosas, o bien en una línea animalista asimilarlos con las personas. Pero hace falta una ontología más rica en la cual podamos afirmar que los animales no son personas, porque no lo son, pero tampoco son cosas, tampoco son simplemente cosas. Bien, la ontología aristotélica es más rica, más plural en este sentido que la ontología kantiana. Y la antropología aristotélica es más realista, está más próxima al ser humano concreto y reconoce en el ser humano no solo la racionalidad, sino también nuestra condición social, no como insociable sociabilidad que decía Kant, sino que por naturaleza somos sociales, lo cual nos hace dependientes, dependemos los unos de los otros, y nuestra naturaleza animal, lo cual nos hace vulnerables. Por ser seres vivos, somos vulnerables. Todo esto está en la antropología aristotélica, que, digamos, tiene más matices que la kantiana. Recoge no solo la racionalidad del humano, sino también la sociabilidad y también la condición animal. Entonces, por ser racionales somos autónomos, pero por ser sociales somos mutuamente dependientes. Y el ser más dependiente no nos hace ser menos humanos. El que una persona sea más dependiente no la hace menos humana, no la hace menos digna, porque la dependencia es parte de la condición humana, es parte de la naturaleza humana. El que una persona sea más vulnerable que otra no la hace menos digna que otra. La humanidad y la dignidad no se miden solo por la autonomía, no disminuyen con la dependencia, no disminuyen con la vulnerabilidad. Y todo esto es difícil de obtener si uno se acoge solo a la perspectiva kantiana. Y yo creo que aquí la idea kantiana de dignidad, que está vinculada ya al concepto de persona, es valiosísima e insustituible, pero debería ser complementada con una perspectiva aristotélica que nos indique que los seres humanos tienen dignidad con independencia de su grado de vulnerabilidad, independientemente, valga la aparente contradicción, de su grado de dependencia. En Kant decía la ontología es pobre y la persona parece reducida a su racionalidad o autonomía, mientras que en Aristóteles la ontología es más plural y la naturaleza humana se presenta de un modo más complejo y al mismo tiempo más realista, con su animalidad y su sociabilidad naturales. Pero tampoco nos sirve solo la perspectiva aristotélica porque en la misma no aparece el concepto de persona. Y yo creo que el concepto de persona es imprescindible para, como fundamento, como lugar en el cual reside la dignidad. Por lo tanto, necesitamos estas dos perspectivas y necesitamos de algún modo, esto es un trabajo filosófico que está pendiente y para
la gente que estáis en este momento cursando el máster y el doctorado, pues es una invitación o un reto. Es decir, hay que tratar de compatibilizar la perspectiva aristotélica con la kantiana si uno quiere de verdad entender lo que es la dignidad de la persona. Bien, entonces decíamos que habría que reintegrar al ser humano su condición social y su condición animal, para no reducirlo a pura autonomía, para no introducir discriminación entre los humanos en función de su grado de autonomía. Esta tarea filosófica de algún modo ya se está haciendo y tenemos autores, pensadores importantísimos que están tratando de llevarla a cabo, es decir, tratando de reintroducir en la antropología filosófica nuestra condición animal. Pero hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza a la hora de producir esta maniobra, a la hora de reintroducir en la antropología humana la condición animal. Por ejemplo, Peter Singer lo ha hecho de una forma especialmente desgraciada desde mi punto de vista, especialmente equivocada. Mientras que Alasdair MacIntyre, que también ha hecho énfasis sobre nuestra condición animal, lo ha hecho de un modo, desde mi punto de vista, adecuado, acertado, correcto. Ambos enfatizan el aspecto animal de la naturaleza humana, pero han llegado a conclusiones muy dispares. Por ejemplo, según MacIntyre, el ser humano, por ser animal, resulta vulnerable y dependiente. No se es menos humano por ser más dependiente. Todos lo somos, todos somos dependientes, todos somos vulnerables. Y nadie es menos digno ni menos humano por ello. Mientras que Peter Singer concluye prácticamente al revés, concluye en contra de los seres humanos más débiles, hasta justificar incluso el infanticidio, por supuesto, toda clase de aborto y también el infanticidio hasta cierta edad que Peter Singer deja de modo borroso, bastante indeterminada. A veces habla de 2 meses, otras veces dice que incluso un niño de 2 años no entiende lo que es la muerte y por lo tanto no tiene autonomía, lo cual conduciría a decir tampoco tiene dignidad, ni siquiera es una persona propiamente dicha y por lo tanto no le son aplicables los derechos humanos. Habría que recomponer la imagen del ser humano reintroduciendo su condición animal en la línea que nos señala MacIntyre y tratar de evitar la línea por la cual nos encamina Peter Singer. Yo cuando hablo de Peter Singer en líneas generales la gente tiende a no creerme, quien no lo ha leído, y piensan que nadie puede decir, ningún filósofo moral importante, reconocido mundialmente, puede tener unas ideas tan insensatas. Entonces, cada vez que hablo de él, procuro citar textualmente lo que él dice para ser creído. Dice, la vida de un recién nacido tiene menos valor que la de un cerdo, un perro o un chimpancé. No considero que el conflicto entre esta posición que he adoptado, tan fuera del sentido común, y las opiniones tan amplias en favor de la santidad de la vida infantil sean motivo para abandonar mi posición. Creo que es necesario cuestionar esas opiniones tan amplias. Nada de todo esto demuestra que la matanza de un niño sea tan mala como la de un adulto inocente. Las razones para no matar personas no son válidas para los recién nacidos. Bueno, esto es Peter Singer. Quiero decir, habría que buscar otra forma de reincorporar la condición animal a la antropología filosófica. Y MacIntyre es un buen indicador al respecto. Dice, un cuidado sin condiciones del ser humano como tal, esta es la clase de cuidado que debemos a los demás. Por ejemplo, no se puede condicionar el cuidado, y me refiero al cuidado familiar, pero también a la asistencia sanitaria, al cuidado médico. Y aquí la noción de cuidado es muy importante, no tengo tiempo de entrar en ello, pero lo dejo sugerido. No se puede condicionar el cuidado a ciertas características o rasgos, a la edad de una persona, por ejemplo, a su condición de dependencia, a que esté fuera o dentro del útero materno, etc. Es decir, el tipo de cuidado que debemos a los demás es un cuidado sin condiciones, un cuidado incondicional. Sin condiciones respecto al sujeto cuidado, claro. Hay condiciones respecto al cuidador. No tiene la misma obligación de cuidar a todos, en fin. Pero
aquí a lo que se refiere McIntyre es a que no podemos condicionar el cuidado que damos a una persona en función de ciertas características. Condicionado a la contingencia de una lesión, de una enfermedad, de una aflicción. A esa consideración debería añadirse el reconocimiento de que cada miembro de la comunidad puede enseñar algo a los demás, incluso los más dependientes. Pueden enseñarnos algo a todos que de ninguna manera, de ninguna otra manera podríamos aprender. Bien, tenemos entonces que la cuestión de la dignidad se juega entre la autonomía y la dependencia, y estas dos nociones están interrelacionadas de un modo complejo. El ser humano busca, y es legítimo que lo haga, la autonomía, con ello descarga capacidad de cuidado, y esa autonomía, una vez que la conseguimos, una vez que logramos cierto grado de autonomía cada uno de nosotros, esa autonomía cobra sentido, tiene sentido, cuando es puesta al servicio de los más dependientes. Entonces, por un lado, dependemos de los demás para llegar a ser autónomos, es decir, ninguno de nosotros se ha hecho un ser autónomo a sí mismo, sino que hemos dependido de los demás desde nuestra concepción hasta nuestra muerte. En todo momento dependemos de los demás para tener cierto grado de autonomía. Y ese grado de autonomía cobra sentido cuando esa autonomía es puesta al servicio de los más dependientes, de los más vulnerables. El grado de autonomía, por lo tanto, ni el grado de autonomía ni el grado de dependencia miden la dignidad humana. Aquí cito a Robert Spyman, un libro titulado Límites, donde dice que la dignidad humana, y esta es una idea que a mí me parece muy original y muy lúcida, no es algo aún por producir, sino que es algo que respetar. Es decir, la dignidad humana está en cada persona desde el comienzo, desde el inicio. No hay que esperar 3 semanas, 2 meses, esperar al nacimiento, esperar a la madurez, esperar a la plena madurez y capacidad de raciocinio, esperar. No, la dignidad humana no es algo que se va produciendo, sino que es algo que está ahí desde el principio, es algo que simplemente hay que respetar. Desde el momento en que hay una persona, desde el momento en que hay un ser humano, existe dignidad. No es algo aún por producir, que se vaya produciendo gradualmente, sino que es algo que respetar. Bien, entonces, una vez que hemos considerado el concepto de persona, creo que, no sé si es que me estoy alargando mucho o que hemos empezado un poquito tarde. Si me concedéis unos minutos más, ¿puede ser? Bien, entonces, la primera cuestión que he tratado de abordar desde diversos frentes es la de la propia noción de dignidad humana. La segunda es si todo ser humano tiene la misma dignidad. ¿Tienen igual dignidad todos los seres humanos? Y la respuesta está conectada con el concepto de persona. Tendemos a pensar que las personas tienen dignidad. Entonces, la pregunta se transforma en esto. ¿Todo ser humano es persona? Claro, no se es persona por tal o cual característica. No se es persona porque uno mida no sé cuánto, porque uno gane no sé cuánto dinero o porque uno sea capaz de desplazarse o de correr o de caminar. No se es persona por tal o cual característica, sino que, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se es persona por haber venido al mundo en el seno de la familia humana. Eso es el único requerimiento que hace falta para que un ser humano pueda ser considerado, deba ser considerado persona, que haya venido al mundo en el seno de la familia humana. Insisto que no es un concepto biológico, no se está refiriendo a la especie Homo sapiens, sino a una comunidad, en realidad a una familia, que es el conjunto de la humanidad. Entonces, cada uno de nosotros es persona por el hecho de haber venido al mundo en el seno de la familia humana. Me parece un acierto
crucial de la Declaración de los Derechos Humanos la utilización de esta terminología. El que no se refiera a la especie humana, no hable de miembros de la especie humana, no hable de, sino que hable de las personas que tienen dignidad y que lo son por haber llegado al mundo en el seno de la familia humana. Y además desde el principio hasta el fin de la vida, porque cada ser humano es persona, es la misma persona, no solo es una persona, sino que es la misma persona. Hay una cuestión de identidad aquí, a lo largo de toda su vida, con independencia de las características que presente en cada momento. En consecuencia, posee dignidad desde su generación, desde su concepción hasta su muerte. Apuremos un poco más la pregunta y vayamos a los casos más complejos, a los casos en los cuales la autonomía no es tan evidente y por lo tanto no se puede basar la dignidad sobre la autonomía. ¿Un ser humano es persona cuando está dormido o cuando está en estado de coma? Lo es en la fase embrionaria, en la fase fetal, en la fase infantil, lo es en la fase senil, lo es aunque se presuma por su discapacidad que no alcanzará nunca la plena autonomía. Bueno, según Spaeman, la persona es sustancia y es la misma sustancia a lo largo de todo el tiempo de su vida. Por lo tanto, obviamente, una persona que es persona cuando se duerme y cuando se despierta también es persona mientras está dormido. Y también lo es mientras está en estado de coma. Alguien podría decir, sobre todo si tenemos la esperanza de que se recobre de ese estado de coma. Pero, digamos que hasta aquí lo único que quiero asegurar es que cualquier ser humano es persona en la medida en que haya sido autónomo en algún momento de su vida, lo sea en el momento presente o lo vaya a ser en el futuro. Es decir, que lo que hay que considerar a la hora de atribuir dignidad a un ser humano es el conjunto biográfico, es el conjunto de su vida, no un corte arbitrario en un determinado momento. En el momento en que usted se duerme, deja de ser persona. No, no puede ser. En el momento en que usted entra en estado de coma, deja de ser persona. No, hay que considerar el conjunto de la vida humana. Y si en el conjunto de una vida humana alguien ha sido autónomo, lo es actualmente o lo va a ser en el futuro, entonces es suficiente como para considerarlo persona, incluso desde el punto de vista kantiano. A esto podríamos llamarlo, si queréis, principio de 4D, es decir, hay que considerar la vida humana en su conjunto, no solo en el instante presente. Y hasta aquí solo hemos apelado a la autonomía. Pero, ¿qué pasa con los seres humanos que ni han sido plenamente autónomos ni lo son actualmente y se presume que no lo serán en el futuro? ¿Qué pasa con los más dependientes? ¿Qué pasa con los más discapacitados? Recordemos cómo empezaron a ocurrir todas las desgracias del siglo pasado vinculadas con la idea esta de vida indigna de ser vivida. Es decir, del reconocimiento de la dignidad de las personas más dependientes depende en realidad la dignidad de todos nosotros. Cuando se ha empezado a poner en cuestión la dignidad de las personas más dependientes, menos autónomas, se ha puesto en riesgo los derechos humanos de todos. Y tenemos evidencias históricas de que esto es así. Esto no es una afirmación filosófica, sino el mero registro de un dato histórico. Incluso las personas más dependientes son miembros de la familia humana. Han venido al mundo en el seno de la familia humana. Aquí podríamos aplicar otro principio. No tenemos por qué apelar a la autonomía pasada, presente o futura, sino a la pertenencia a la familia humana, que es el principio que utiliza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por cierto, yo creo que esto es lo único mínimamente original que puedo aportar en esta presentación. Incluso los más discapacitados, incluso los más dependientes, tienen un deber. Alguien podría decirme, si la dignidad depende de los deberes, las personas más discapacitadas quizás no tengan deberes. Tienen un deber objetivo, aunque no lo conozcan subjetivamente. Y ese deber objetivo es el de realizar su vida, el de florecer como seres humanos, el de llegar a tener incluso, aunque sea en mínimo grado, una cierta autonomía.
Es cierto que para cumplir ese deber dependen de los demás, pero es que todos dependemos unos de otros, todos somos dependientes, en mayor o menor grado. Quizá hay personas que lo son en un grado extremo, pero aún así pertenecen a la familia humana, son personas, tienen dignidad, tienen un deber de realización de su propia vida y somos los demás los que tenemos que amparar, que ayudar, que apoyar esa realización de un deber objetivo. Apoyamos, cuidamos ese deber objetivo de un modo incondicional, según dice McIntyre. Eso sería lo correcto. Y aquí aplicamos el tercer principio, el principio de incondicionalidad del cuidado. Incluso las personas incluso los seres humanos más dependientes son personas, tienen deberes, el deber de realizar su propia vida, son dependientes a la hora de llevar a cabo ese deber, y los demás tenemos la obligación de prestarles un cuidado incondicional, que no dependa de ciertos rasgos, de ciertas características, de ciertas condiciones. Muchas veces, además, un cambio en la actitud social hacia las personas más dependientes facilita que alcancen niveles de autonomía muy notables. Por ejemplo, en España se aprobó en 2006 por unanimidad, una cosa extrañísima dentro de un parlamento que tenemos tan fraccionado, por unanimidad se aprobó una ley que se llama de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Aquí aparece el concepto de persona y la relación entre autonomía y dependencia. Si nosotros prestamos atención y cuidado a las personas dependientes, éstas adquieren una cierta autonomía. Y recordemos con McIntyre que aprendemos de estas personas más dependientes algo que no podríamos aprender de ninguna otra manera. En conclusión, con la aplicación de este principio que he llamado de 4D, de la totalidad de la vida de la persona, principio biográfico, el principio de pertenencia a la familia humana y de cuidado incondicional, tendríamos que reconocer que todo ser humano es persona, todo ser humano tiene dignidad desde la concepción hasta la muerte. Y por mi parte, nada más, muchísimas gracias, ya que he utilizado la alegoría de la dignidad en el resto de la presentación, en esta última transparencia, en esta última slide, utilizo la alegoría de la gratitud, también en la tradición pictórica italiana, y un poco en honor al profesor Evandro Gassi. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctor, por esta exposición tan rica y tan sugerente para el pensamiento. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas. Veo que ya hay manitas levantadas. Igual si alguien prefiere escribirlo en el chat, con gusto puedo leer su pregunta. Adelante, doctora Lourdes. Y tiene dignidad, lo que no tiene precio. Esto en la cuestión de gestación subrogada está bien, pero me gustaría tener, si tú conoces, algún otro apoyo filosófico en el que se vea claro esto de la dignidad subrogada, en el cual para mí se le está quitando tanto al que está por nacer como a la mujer que está vendiendo el útero. Mucho se dice acerca de la autonomía de estas mujeres. Entonces dice, pues si hay autonomía, cosa que tú has dicho claramente, pues entonces, como tienen autonomía, tienen dignidad y no se ve el por qué se les esté quitando. ¿Qué me podrías decir al respecto o qué otra tesis argumentativa podría yo utilizar? No, por supuesto, gracias. Las mujeres que intervienen en una gestación subrogada son seres humanos, son personas, tienen dignidad, esa dignidad es inviolable, lo cual no indica que puedan hacer exactamente lo que quieran en cada momento, y tampoco indica que las sociedades tengan que prescindir de una legislación que proteja la vida de las mismas y la dignidad también de la criatura gestada. Es decir, el que la gestación subrogada esté en algunos países prohibida por ley no resta en absoluto dignidad a las personas. Es más, esa prohibición entiendo que se fundamenta y que busca la protección de la dignidad de las personas.
en muchos casos la autonomía de estas mujeres gestantes puede ser puesta en cuestión. Bueno, tú conoces mucho mejor el problema de lo que pueda conocerlo yo en la práctica, digamos, sobre el terreno, pero yo tengo la impresión de que en muchos casos el acudir a la gestación subrogada es prácticamente obligado, deriva de presiones o de pobreza extrema. O, en fin. Yo creo que de la filosofía kantiana se pueden extraer todavía ideas que pueden fundamentar un rechazo de la gestación subrogada. Concretamente, la idea kantiana de que ninguna persona puede ser utilizada solamente como medio y debe ser tenida también siempre como un fin. Y en este caso parece que se está utilizando a una persona meramente como un medio. De hecho, en la medida en que pudiese ser sustituida por una especie de útero artificial o algo así, pues se procedería a ello. Y el rechazo de la gestación subrogada en nuestra sociedad procede de frentes muy diversos. Desde la perspectiva kantiano-aristotélica, la inspiración en el humanismo cristiano, a lo cual de un modo u otro yo he venido apelando, pero también desde planteamientos feministas se están esgrimiendo argumentos en contra de la aceptación de la gestación subrogada. De hecho, aquí en España no está admitida la gestación subrogada, lo cual genera problemas con los niños que han nacido por este sistema. Y no está admitida porque en todo el espectro, digamos, de pensamiento moral y político hay un rechazo por diversos argumentos ante estas prácticas. Por lo tanto, se puede apoyar la argumentación en muy diversas tradiciones. En la tradición del humanismo cristiano, en la tradición kantiana, pero también en otras tradiciones de emancipación de la mujer, etc. Gracias, doctora. Mariana. Gracias por la plática. Quisiera hacer dos aclaraciones. Una, creo que desde el punto de vista de la autonomía de Kant, probablemente haya que hacer algunas precisiones. He visto que mi formación es filosófica de base, entonces veo que a veces el tratamiento del concepto de autonomía en Kant ha sido, dentro del ámbito de la bioética por lo menos, y de lo que he leído, ha sido bastante tergiversado o se extiende a, o de ese concepto se deducen consecuencias que Kant no hubiera afirmado, ¿no? O sea, por ejemplo, autonomía en el sentido de guiarse por la propia razón para imponerse una ley moral. Para Kant no significa que uno pueda decidir lo que uno quiera, ¿no? O sea, para Kant la ley moral es única y todos los seres humanos tienen la misma razón y todos deducirían exactamente la misma ley moral si atienden a esa razón pura. Todos podrían deducir la misma ley moral y entonces la autonomía en este sentido no podría ser un pretexto para que cada quien, según su libre arbitrio, llegara a sus propias conclusiones, llegando tanto a justificar, pues, arbitrariedades morales, por así llamarlo, ¿no? O sea, como que veo algunas deficiencias en la bioética en general, como sobre el tratamiento o la forma en que es heredada el concepto de autonomía kantiana, sin que, bueno, sin entender cómo llega hasta allá, pero bueno. Ahora, ese era como un poquito un comentario que nada más quería hacer. Y luego sí quería hacer una pregunta, que es pues, la típica pregunta, ¿no? O sea, sobre Peter Singer. Peter Singer, a ver, aquí en la exposición y todo lo que se ha dicho estoy fundamentalmente de acuerdo, pero lo cierto es que al final decimos, bueno, la dignidad humana es propia del ser humano, de la persona y toda persona, todo ser humano es persona, ¿no? O sea, no podemos establecer una disociación entre ser humano y persona, son simplemente conceptos que atienden al mismo referente. Pero, y entonces, bueno, ¿por qué tenemos dignidad? Porque todo ser humano pertenece a la familia humana. Y entonces aquí me parece que Peter Singer contesta o acusa este argumento de lo que él denomina especiecismo, ¿no? Que es, bueno, ¿y qué tiene de especial? O sea, la respuesta de Singer es, ¿y qué tiene de especial pertenecer a la familia humana y no a la familia homínida o a la familia de los, no sé, de los cetáceos, pensando en los delfines o en las orcas?
dado que hay otros animales no humanos que tienen también intereses, y entonces habla de un argumento que me parece que se llama el derecho a la igual consideración de intereses, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues qué bueno que perteneces a la familia humana, pero hay en todo caso otros seres que también tienen intereses, y su argumento es que, por lo tanto, ellos tendrían el mismo valor o tendrían en todo caso derecho a la igual consideración de sus intereses. Y eso me lleva a pensar, por un lado, bueno, no sé qué opinas sobre este contraargumento de Singer, y también pensar que al final el hecho de ser humano, o sea, sí tiene que ser trabajado, y el hecho, por lo tanto, de ser persona, sí tiene que ser trabajado como ontológicamente, o sea, no es solo la pertenencia a una especie o a una familia en particular lo que te da una dignidad, ¿no? Sino que hay una unidad de sentido intrínseca, metafísica, que le da ese valor. O sea, no es solamente la pertenencia a la especie per se, porque si no, ese argumento en lo personal temo que sucumbe precisamente a la ocasión de Singer. Pero bueno, quería saber su opinión. Muy bien, muchísimas gracias por las dos cuestiones. En primer lugar, muy resumidamente, estoy de acuerdo en que Kant no aceptaría ciertas interpretaciones del concepto de autonomía que se están haciendo actualmente. En bioética son muy importantes los famosos 4 principios de autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, ¿no? Entonces, da la impresión de que para algunos el único principio que existe es el de autonomía. Si pensamos que también hay que equilibrarlo e integrarlo con principios como el de beneficencia, entonces se nos plantea inmediatamente el problema de no reducir la beneficencia otra vez a autonomía, considerando que es bueno para alguien lo que ese alguien considera que es bueno para sí mismo. Entonces necesitamos un soporte objetivo, una reflexión sobre la naturaleza humana. Bien, estoy completamente de acuerdo, creo que la bioética de ir más allá de los principios y desde luego más allá de la reducción de todo al principio de autonomía. Es muy considerable el principio de autonomía, pero hay que ponerlo dentro de un contexto en el cual se equilibre con otros principios y otros valores. Por lo tanto, ahí completamente de acuerdo. En relación a lo de Peter Singer, yo precisamente hago tanto énfasis en la noción de familia humana para evitar la noción de especie. Es decir, Peter Singer acusa de especista a todo aquel que pretenda reservar la noción de persona para los seres humanos, porque él pretende extenderla un poco más, ¿eh? Y a todo aquel que pretenda un cierto trato diferencial de los seres humanos respecto de otros seres sintientes. Bueno, a mí me parece valiosa la obra de Peter Singer en algunos aspectos. Por ejemplo, en la medida en que supone una concepción de la vida y de la vida animal que va mucho más allá de la concepción cartesiana mecanicista de la misma. Aún así, Peter Singer es muy mecanicista por lo que respecta a las plantas. Pretende salvar a los animales de esa concepción mecanicista, en lo cual yo estoy de acuerdo con él, pero considera que las plantas son una especie de máquinas. No sé si habéis leído la obra, si no la recomiendo, de un botánico italiano que se llama Stefano Mancuso. Stefano Mancuso, en un libro que se titula Sensibilidad e Inteligencia en el mundo vegetal, pone de manifiesto que tampoco las plantas son menos entidades mecánicas y que tienen, por así decirlo, también sensibilidad, tienen su corazoncito, tienen sensibilidad y tienen una cierta inteligencia, ¿no? Entonces, yo creo que Peter Singer se queda incluso corto. Habría que llevar ese reconocimiento de valor más allá de la vida sintiente, más allá incluso de la vida animal. Pero él parte de la crítica al especismo y después, cuando respalda el proyecto Gran Simio, recae en posiciones abiertamente especistas. Es decir, el proyecto Gran Simio, auspiciado, respaldado por Peter Singer, lo que dice es que hay que reconocer, no utiliza la palabra reconocer porque sería ius naturalista, tampoco otorgar porque entonces sería muy arbitrario, entonces se habla de considerar derechos para miembros de 4 especies. ¿Y por qué no los delfines? ¿Y por qué no los perros? Porque no pertenecen a la especie Pongo pygmeus o gorila, recae en posiciones especistas. Es terriblemente
incoherente dentro de su propio desarrollo intelectual. Pero la única forma de bloquear la acusación de especismo es no utilizar en contextos morales la noción biológica de especie. Por eso a mí me parece un acierto, o sea, un acierto en el año 49 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el haber utilizado la noción de familia humana y no la de especie humana. Porque si no nos metemos en lo que técnicamente se llama el dilema del antiespecista. Muy bien, no discriminemos por especies, estoy de acuerdo. Entonces somos antiespecistas. Si somos antiespecistas, se nos abre un dilema. O bien discriminamos por otra razón que no sea la pertenencia a una especie, o bien no discriminamos en absoluto. No discriminar en absoluto es muy bello moralmente, pero es impracticable. Y discriminar por otro concepto que no sea la pertenencia a una especie introduce inexorablemente desigualdad dentro de los humanos. De manera que los humanos que tengan más sensibilidad tendrán más valor y se les habrá de respetar más. Los que tengan más conexiones sociales, los que tengan más inteligencia, los que tengan lo que sea, cualquier elemento que utilicemos para discriminar ha de ser aplicado a los humanos y para no recaer en el especismo y por lo tanto rompemos el principio de igual dignidad de los humanos. Es un embrollo sin salida y yo creo que la única salida posible a el especismo y el antiespecismo, con el consiguiente dilema del antiespecista, es no entrar en esta categorización, en esta terminología. Evitar desde el comienzo en contextos morales el concepto de especie. Y utilizar el de familia humana, que es el de una comunidad, que conlleva lazos de afectivos, en fin. Y bueno, estoy completamente de acuerdo también en que, además de ello, hay una estructura ontológica del ser humano que le hace acreedor al concepto de persona. Y eso no sucede con otros seres. Por ejemplo, en ningún otro ser, ningún otro ser se puede autoatribuir deberes. Los delfines, por inteligentes que sean, no tienen deberes. Y mucho menos se los pueden atribuir a sí mismos. Y no tienen una concepción biográfica de su existencia. Ninguno de ellos se plantea qué va a hacer con su vida. Esto es propio de humanos. Y esto depende de una ontología diferencial. Comentaría muchas más cosas, pero creo que ya me estoy excediendo. Muchísimas gracias, Mariana. Cedo la palabra al doctor Agazzi para que nos ayude a despedir esta maravillosa sesión del día de hoy. Adelante, doctor. Bueno, hemos participado intelectualmente a una gran presentación, aunque también esta novedad de introducir de manera sistemática la idea de familia humana. Hay que reflexionar mucho a propósito de esto. Tiene un valor semántico. Esto es el punto. Porque la noción de especie es una noción estrictamente biológica. La noción de familia no es una noción exclusivamente biológica. Bueno, yo creo que la cosa se puede plantear, por ejemplo, en uno de mis libros yo hablo de las ontologías regionales. La idea de ontología regional significa que hay diferentes tipos de existencia. Y la existencia de una familia es un tipo de existencia diferente de la existencia de un teorema. El teorema existe, claro que sí, pero tiene un tipo de existencia que es diferente de la familia. Y es diferente también de la especie. Entonces yo creo que un análisis semántico que se apoye también en una ontología bien articulada permita salir de muchas dificultades que actualmente todavía están debatiéndose en el campo, no solamente de la bioética,
en el campo filosófico en general. Y yo creo que la ponencia del redactor que ha abierto esta temporada nuestra en la riqueza va a ayudarnos muchísimo, y espero soltanto que rápido nos llegue el texto escrito de esta importante contribución, porque podamos publicarlo en nuestra revista, en la revista Bioethics of Day, que es la revista, decimos, de la Panamericana en el campo de la bioética, y en particular también una iniciativa del Centro Interdisciplinario de Bioética de la UP. Entonces, por eso, un gracias más al amigo, al maestro, que nos ha abierto hoy en el trabajo de investigación y de reflexión, es decir, Alfredo Marcos. Mil gracias. Grazie tantissime. Evandro. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muy buenas tardes y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Adiós, gracias. Gracias.